tardes, qué gusto poder contar con su presencia y encontrarnos en un espacio educativo generado precisamente para poder dialogar sobre los temas que utilizamos en nuestra cotidianidad, en el que utiliza en la cotidianidad del ser humano, pero que han sido muy pocas veces debatido. Una iniciativa del maestro en educación Luis Enrique Ramírez López, nuestro director, que me hace llegar como su coordinadora general, y pues hacemos todo lo posible para hacer llegar este espacio hacia ustedes. Durante todo este ciclo de conferencias vamos a tener la visita de filósofos de otras instituciones, como se los dije en sus salones, filósofos reconocidos, filósofos con bastante experiencia y que bueno, nos van a dejar bastantes aprendizajes. Me da mucho gusto que hayan acudido al llamado en tiempo y forma, que se hayan registrado y que estén aquí. Espero que en lo sucesivo también lleguen a las siguientes 4 conferencias, no solo por la constancia, sino por el gusto de aprender, por el gusto de seguir debatiendo y generando espacios de diálogo académicos. Sin más preámbulo y para comenzar con esta conferencia, les voy a presentar al maestro Víctor Vázquez Ibáñez, el cual tiene estudios en licenciatura en Filosofía, maestro en Ciencias Educativas y maestro en Ciencias Humanas, del lugar de nacimiento de Tlaxiaco en Oaxaca. En su formación académica también está el diplomado en Filosofía en Educación y tiene varias ponencias que ha impartido en diferentes estados en los años 2017, 2015. Ha impartido cursos y talleres, recientemente impartió un curso aquí con nosotros en el instituto donde pudimos pues percatarnos de la gran experiencia que tiene. Ha sido evaluador de la revista IXLI, Revista Latinoamericana en Filosofía y la Educación, asesor de tesis en el Seminario Pontificio de la Santa Cruz de Oaxaca, profesor de Humanidades en la Universidad Anáhuac, profesor de Humanidades en la Universidad La Salle, profesor de Ética en la Universidad Abierta y a Distancia México, profesor de Ética en el Colegio Motolinea de Antequera, profesor de Filosofía en el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera. Sin más preámbulo y con las ganas de poderlo escuchar, les pido le cedan un fuerte aplauso para recibirlo en este primer ciclo de conferencias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a cambiar la imagen del cartel, que es el que creo que se está proyectando, para empezar con la presentación. He preparado algunas diapositivas para que vayan guiando la información que voy a tratar de compartir con ustedes. La idea desde un principio me había llamado mucho la atención porque era una charla, un diálogo, al final estos temas y la cuestión filosófica, rememorando a Platón, pues cobra su mayor sentido cuando se da precisamente en forma de diálogo. Sin embargo, pues he tratado de también ordenar un poco ese diálogo y bueno, vamos a hacer el cambio y en un momento ya empezamos. ¿Se alcanza a ver una portada? Dice primer ciclo de conferencias, algo así. Se los pregunto porque lo veo en la compu, pero no sé exactamente si lo que yo veo en la compu es lo que ustedes están observando. Voy a empezar sentado. Ahorita me gustaría… no tenemos el inalámbrico, ya podemos usar. Para tener un poquito más de acercamiento con ustedes y también generar la cercanía a nivel personal y poder sentir esto no tan formal como propiamente podría ser una conferencia, una ponencia, y hacerlo un poquito más íntimo. Pero bueno, voy a empezar la primera parte desde acá y ya conforme vaya avanzando y vea yo la necesidad de levantarme, me levantaré. Sobre todo si veo que algunos están durmiendo en la parte de atrás, ¿no? Así que bueno, la verdad es que la hora es un poco de repente complicada. Yo me acuerdo que en el colegio de filosofía, cuando tomaba la clase de 3 a 5 de la tarde, era un poco pesado porque la tomaba yo después de comer y queramos o no, la digestión luego hace de las suyas, ¿no? Bien, el objetivo de esta tarde y de lo que yo pretendo compartir con ustedes se centra en problematizar la concepción del poder desde la relación que establece Michel Foucault entre el saber y el poder. Es decir, aunque el tema como tal es el poder, un término, una categoría
multidisciplinar, porque no solamente es una categoría recuperada por la filosofía, sino que se encuentra en distintas ciencias o disciplinas, como puede ser la misma política, el mismo derecho, ¿no?, entre otras como la sociología e inclusive la psicología. También la filosofía ha abonado un poco al conocimiento de esta categoría, por poner una forma inicial de llamarla, pero va más allá de una categoría o de una palabra. Estamos hablando de un fenómeno que se hace presente, como decía la maestra Karen, en la cotidianidad del ser humano, ¿sale? Entonces, pues bueno, ese es el objetivo que me he planteado. Vamos a ver al final si logramos un poco provocarles y problematizar esto, en la medida en que ustedes también puedan intervenir y cuestionar lo que yo les presente. Que de entrada, lo aclaro en el objetivo, no es mi teoría, no es una teoría que yo haya elaborado, ni son originalmente mis ideas. Voy a recuperar la posición teórica de un filósofo de la época contemporánea, bastante atractivo e interesante por su vida, por su personalidad y también por lo que ha dicho y ha dejado como herencia a la humanidad, que es Michel Foucault. Ahí hay un error, la última E de su nombre, Michel, no va, nada más es Michel sin la última E. El contenido, más o menos lo he estructurado así. Vamos a partir tratando de precisar lo que nos han presentado o lo que nos presentan como el poder. Y ese es un momento como introductorio. Luego intentaré que pasemos a un segundo momento en el que abordemos lo que se ha dicho sobre el poder. Solo he recuperado algunos otros autores y algunos otros referentes teóricos para hacer una breve historia, no exhaustiva. Pasar a un tercer momento, que es lo que dice Foucault sobre el poder, sería el momento de desarrollo. Un cuarto momento sería lo que se dice del poder en la educación, tratando sobre todo, más que decirles la forma en que se ha aplicado la teoría de Foucault, que no es abundante tampoco esta aplicación, sino en forma ya un poquito más de diálogo, ver cómo se podría aplicar lo que he dicho previamente, sobre todo en el punto 3, en el contexto educativo, que es el contexto que al final de cuentas a ustedes les interesa, o pienso les debería de interesar mucho más. Y terminaremos en un quinto momento lo que decimos nosotros que es el poder, sobre todo propiciando o pensando en una posible discusión. Así es que, bueno, empezamos con el primero. Lo que nos presentan como el poder. Actualmente, sobre todo a partir de nuestro propio contexto y de los propios elementos cotidianos que tenemos, ¿no? De alguna otra manera, he tratado de poner o ejemplificar con imágenes lo que de repente en el sentido común entre la sociedad en general podría ser un símbolo o una manera de significar o de representar el poder, sobre todo cuando de manera cotidiana, no académica especializada, sino de manera cotidiana nos referimos al poder, lo referimos a una persona poderosa. Es decir, a alguien que es poderoso. No pensamos el poder en términos abstractos, sino siempre lo depositamos normalmente en un ente. Este ente puede ser una persona física, os voy a utilizar términos del SAT, una persona física o una persona moral, es decir, una persona, un individuo con nombre y apellidos, o pensamos en alguna institución o alguna organización. Entonces, me parece que esta imagen que están observando puede ser bastante pertinente en nuestros días de lo que se nos viene a la mente cuando de repente nos dicen poder o pensar en alguien poderoso. Sin lugar a dudas que este otro elemento sería, digamos, si hiciéramos este ejercicio de 100 mexicanos dijeron, ¿no? ¿Y cuáles son las 10 respuestas más comunes que se relacionan cuando les dicen la palabra poder? Seguramente aparecería la figura del gobierno, la figura de la autoridad política. Aquí he puesto una imagen, como pude haber puesto otras tantas, pero bueno, representada tal vez en la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, ¿no? Actualmente, tal vez a Michel Foucault no le tocó presenciar o vivir esto, a nosotros o a nuestras generaciones, sin lugar a dudas, cuando les mencionan o les hacen pensar en el poder, se nos viene sobre todo de la última década hacia acá, la idea de las redes sociales o los medios de comunicación masiva, aunque bueno, seamos sinceros, tal vez algunas generaciones de los que estamos acá
se nos venga inmediatamente los medios de comunicación masiva, pero algunas otras más juveniles piensen no en la televisión, el periódico y la radio, sino piensen en el Facebook, en el Twitter, en Instagram y demás. Sobre todo pensándolos como instrumentos o herramientas de poder, ¿no? Yo sé que de manera inmediata tal vez no identificamos cómo, qué relación podría haber entre el Señor de los cielos, que parece más evidente el depositario del poder en ese caso, que en Facebook o en Instagram o en Twitter. Sin embargo, si hacemos un pequeño análisis, ya bajamos un poquito, empezaremos a observar cómo en este tipo de redes sociales, claro que se ejerce el poder. Ahorita veremos las definiciones que se van a ir entrelazando con estos ejemplos, pero claro que se ejerce el poder y de una manera a veces muy sutil, ¿no? De repente, sin generar escenarios maquiavélicos, podríamos de repente pensar en cómo un niño o una niña de 10, 12 años a través de la red social puede llegar a generar una influencia directa en otro de sus compañeros. Pensémoslos del ámbito escolar llevado al ámbito de la casa, porque obviamente que son compañeros en la escuela, pero que la mayoría de este tipo de poder ejercido a través de la red social se juega no cuando está en el aula o cuando está en el salón, sino cuando está en la casa, ¿no? Y entonces empezaríamos a ver un poquito cómo estas estrategias para hacer que otro haga lo que por voluntad no haría, que sería una de las definiciones clásicas del poder, empieza a aparecer en este tipo de redes sociales. Y bueno, para algunos mucho más chavos, ¿no? No es cierto, yo sigo viendo Dragon Ball Super. El poder también lo podríamos identificar, no en una entidad política, no en el conjunto de redes sociales, no en una figura del narcotráfico, sino vamos, también desde la cotidianidad podríamos pensar que el poder lo ejerce quien más fuerza tiene, el más fuerte, ¿no? Esa es una idea también muy presente en la sociedad y desde el sentido común, en la cual podemos identificar lo que es el poder. El poder es ejercido por el más fuerte. Aquí parecería un poquito ideas antiguas, sobre todo de aquella época, vamos a pensar un poco en los griegos, en la cultura y en la sociedad espartana, y la idea pues de que el poderoso era al final el que físicamente, porque aquí vamos a referirnos al fuerte en términos de su físico, ¿no? Una fuerza física. Y bueno, tenemos aquí al buen Jiren, representando el más poderoso, así se presenta en la saga de Dragon Ball Super, precisamente pues porque es fuerte físicamente y seguramente saldrán esos capítulos también de forma mental, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. Desde esa cotidianidad, desde estos elementos que están presentes en la vida de nosotros, la pregunta ahora que yo les hago es, ¿qué es el poder? Si les preguntaran, si hiciéramos aquí una encuesta así rapidísima, ¿no? ¿Qué es el poder? Obviamente vamos a pensar en que hubiera opciones determinadas como respuesta y tuvieran que elegir alguna de ellas, ¿en qué tipo de respuestas o opciones pensarían para seleccionar en esta breve encuesta? ¿Qué es el poder? Y aquí quiero, por favor, que se sientan en la total libertad como para empezar a entablar un diálogo, porque si no, aunque yo haga la pregunta y aunque ustedes de repente se rían con las imágenes, eso no es necesariamente un diálogo, sino en la medida en que ustedes también hablen, ¿no? Y pongan la palabra entre ustedes y yo. Así que bueno, a ver, directamente, ¿qué es el poder? ¿Qué piensan o qué se les viene a la mente desde lo que ustedes saben, desde lo que ustedes han estudiado, qué es el poder? Sí. Buenas tardes, bienvenido maestro a LICE. Y pues bueno, mi pregunta es, a la pregunta que nos hace acerca del poder, para mí lo que se me viene primero a la mente es el conocimiento, ¿no? El conocimiento de que de alguna u otra manera vamos adquiriendo en tanto a nuestras experiencias de vida como académicas. Eso para mí se me viene a la mente. Gracias. Muy bien, bueno, el poder sería conocimiento, lo relacionarías directamente con esa palabra. Así es. Interesante, ¿no? Porque de repente tendríamos entonces que preguntar y reflexionar un breve momento si aquellas personas, estamos hablando de los depositarios del poder, es decir, sujetos que encarnan, ¿no? La idea del poder que tenemos.
realmente las personas, en nuestra sociedad, las personas que conocen o saben más, que por ahí podría venir un poquito lo que tú dices, ¿son los más poderosos? ¿No? Vamos a dejar la pregunta en el aire. Es interesante la opción que da su compañero. Dice, bueno, yo pienso que entre más sabes, más poder tienes. Aquí la pregunta sería, ¿realmente se ve eso reflejado en la sociedad que nos toca vivir? Vamos a poner un ejemplo muy concreto en términos, mientras vayan alzando la mano para que les vayan dando el micrófono, en lo que ya se las pasan, les damos la palabra. Es decir, si yo estudio licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, estancias, diplomados, eso de alguna otra manera está en el entendido de que esa persona sabe mucho, se ha preparado y por lo tanto sabe mucho. Y luego resulta la pregunta, ¿un postdoctor en X ciencia realmente es una figura poderosa en nuestra sociedad oaxaqueña y mexicana, por ejemplo? Dejémoslo ahí en el aire. Muy bien. Bueno, respecto a lo que decía, que si el conocimiento es el que da poder, desde mi punto de vista vivimos en una sociedad en donde la persona que tiene dinero es como el que se cataloga con poder, tenga o no el conocimiento. Muy bien, gracias. Interesante esta opción, ¿no? Digamos, vamos armando ya la encuesta tipo test, ¿no? Y la primera casilla era conocimiento, la segunda dinero. En la figura del Señor de los Cielos, obviamente, no solo es representado, o no solo se ve representado un personaje que en términos de Pierre Bourdieu tendría capital social, ¿no? Es decir, relaciones, porque de alguna otra manera desde el narcotráfico, uno de los grandes capitales que se juega son los tipos de relaciones que se establecen, sino además tendría esta otra característica, obviamente que no se ve de manera inmediata, porque poner al Señor de los Cielos no es como poner a Carlos Slim, ¿no? O alguna otra personalidad que represente una figura que acumula capital, o un comerciante X, pues vamos. Pero claro que aparecería dentro de esta encuesta y las opciones a relacionar con la idea de poder, aquel que posee dinero, ¿no? Ahora, pero vamos nuevamente con la pregunta y vamos a dejarla igual de abierta que en el caso de su compañero. Actualmente nosotros vemos reflejado en la sociedad en la cual obviamente nos toca desarrollarnos y vivir, que las personas con dinero son aquellas personas que consideramos poderosas. Lo dejamos como pregunta abierta. Sale, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Pues yo creo que las personas que tienen poder son aquellas que, pues ahora sí que valga la redundancia, ¿no? Que pueden hacer más cosas, por decir, podría ser como un poco fantasioso, ¿no? Decir aquellas que tienen habilidades que otros no tienen. Interesante, ¿eh? Es decir, la tercera casilla diría habilidades, ¿no? O saber hacer, en términos más educativos. Es decir, igual la pregunta la podemos generar a partir de esa relación. Las personas más poderosas las identificamos con aquellas que pueden hacer más cosas, ¿no? Bien, vamos a escuchar a alguien más. Bueno, buenas tardes. Yo lo relaciono, bueno, en la sociedad en la que vivimos, siento que el poder es, bueno, lo vemos como que alguien que está dentro de la política y que tiene relaciones con personas, pues se puede decir que de otro nivel, más como por el presidente de la República. Estas personas las veo como el poder. Muy bien, gracias. Es decir, caeríamos nuevamente en esta idea de que el poder radica en una figura política, o estamos hablando del poder como algo que se ejerce en la política, una autoridad, un representante político que ha sido tal vez elegido, designado, etcétera, pero que se mueva a esas alturas. Bien, entre las respuestas que han ido saliendo, claro que denle la palabra a los que lo han pedido, vamos a ver ahorita, pero mientras tanto vamos a comentar esta primera característica que he colocado ahí tímidamente a propósito, que dice polisémico. De alguna otra manera, con estas opiniones que se han ido vertiendo sobre el tema del poder, nos damos cuenta que el poder como categoría, como concepto, parece polisémico, parece presentarse con distintos significados. Vamos a ver por allá atrás, ¿alguien quiere participar? Sí, hola, buenas tardes. Sí, nuevamente el poder lo seguimos depositando en algo físico. Ya mencionaban pues las personas, el dinero, que vienen siendo cosas palpables, pero como tal el poder, yo podría decir que es una fuerza metafísica que va a condicionar los futuros inmediatos, porque
quien tiene el poder o lo que es el poder va a generar condiciones. Ok, súper interesante, lo que nos faltaba. Porque hasta ahorita estábamos hablando, yo había inducido un poco las respuestas al decirles que normalmente vemos el poder en un depositario, es decir, en alguien concreto, en un sujeto. Sin embargo, su compañero se ha salido de esa línea para decir o afirmar que el poder es una entidad abstracta. No recuerdo exactamente qué sustantivo utilizó, pero lo calificó como metafísico. Dijo algo antes de metafísico, una fuerza metafísica, ¿no? Ese fue el sustantivo, la fuerza. Y eso ya cambia radicalmente un poco el diálogo que veníamos teniendo, ¿no? Porque una fuerza metafísica no es algo que podamos ver de manera inmediata y de manera fáctica, como podemos ver a Juan Pérez, ¿no? Y es algo interesante que estaba yo a punto de comentar, porque les iba yo a preguntar, bueno, ¿y por qué siempre que pensamos en el poder pensamos en alguien o en algo, como una institución? Y no pensamos como cuando nos preguntan qué es el amor. Cuando nos preguntan por qué es el amor, no respondemos, es Juan amando a María, ¿no? Es un sentimiento, es la experiencia más hermosa que tiene. Es decir, nuestra respuesta va en un orden más abstracto que concreto. Sin embargo, con el poder, el tipo de respuesta va a la inversa. Siempre la pensamos en una entidad concreta y no tanto abstracta. Y eso es muy interesante porque se va a conjugar perfectamente con la idea que tiene el autor que vamos a retomar, que es Michel Foucault, sobre lo que es el poder. Van a ver cómo también desde la perspectiva Foucaultiana, el poder es más que una entidad abstracta o metafísica o de carácter metafísico, es más bien algo que se experimenta en las relaciones y en los individuos concretos. No de forma abstracta, ya lo tenía yo ahí, de repente no logro recordar de manera exacta lo que ya he ido apuntando o pensando que ustedes podrían llegar a comentar, pero el segundo punto era justamente eso, no de forma abstracta, sino de forma concreta. Parecería que ahí recaen la mayoría de nuestras opiniones, y aunque no ha aparecido esto último, pero ya lo recuperaremos más adelante, el poder también lo empezamos a identificar así en un pequeño sondeo, más bien como algo que es ejercido y no tanto definido. El único que ha dado definición o ha intentado definir qué es el poder ha sido su último compañero. Los demás, las opiniones o los comentarios van en torno a cómo identifican que se ejerce o se ostenta el poder, ¿no? Y es una cuestión bastante interesante porque se va a repetir adelante cuando hagamos una relación directa con el autor que vamos a trabajar. Bueno, vamos a ver ahorita lo que se ha dicho sobre el poder. Una breve historia. Ahí quédate, Karen, en la siguiente. Esa es una parte etimológica y no hay problema con que la podamos observar. Ya saben que una clave para poder entender lo que es una categoría, en este caso una categoría que hace alusión a un fenómeno concreto como el poder, es recurrir a la etimología. Y aquí la etimología es interesante, pero no es fundamental. Es decir, sí nos da una pista, pero no es como en otras palabras que nos da casi la clave para entender a qué se refiere esa palabra. Tenemos dos etimologías claramente identificadas. Desde el griego, muchos hemos escuchado hablar o decir cuando se menciona democracia o alguna otra palabra parecida, y decimos demos, pueblo, kratos, poder, ¿no? El poder del pueblo. Bueno, ahí de alguna otra manera está relacionada la etimología. No exactamente los griegos querían designar con kratos poder exactamente. También había como una ambigüedad entre lo que significaba kratos, que es ya sea poder o gobierno, ¿no? Pero esa relación o esa ambigüedad entre poder y gobierno, que designa la palabra kratos en griego, nos da o nos refuerza la idea que está permeada en nosotros. Cuando hemos preguntado por qué es el poder, e incluso en las imágenes que yo he colocado, una de esas formas en que vemos representado el poder es precisamente en la entidad que gobierna, ¿no? Pero además de esto, tenemos a la figura mitológica. Hay una figura mitológica, inclusive creo que por ahí hay un videojuego donde hay un personaje llamado Kratos, ¿no? Que es una figura mitológica que representa la fuerza y el poder. Nuevamente esta relación, y aquí surgiría otro aspecto que vamos a ver y que vamos a encontrar a lo largo de esta tarde, y que ya apareció en la imagen de Jiren, o de Jiren, ¿no? Es decir, el poder como sinónimo de una fuerza física, porque Kratos representaba eso como personaje,
¿no? Era la divinidad que representaba la fuerza física. Y eso ya es analizando un poco la etimología de la palabra poder. Pero en el latín tenemos todavía otros elementos que nos ayudan a profundizar más en el origen de esta palabra. Había varios términos, ya fueran declinados o derivados de lo que era possum, potes, potui y posse, que significaba tener fuerza para algo o ser potente, entre paréntesis, capaz, ¿no? Es decir, aquí viene también una cuestión interesante, poseer el dominio o tener la capacidad de poseer un objeto físico concreto o para el desarrollo moral, político y científico. Es un poquito atendiendo a la definición casi del diccionario, pero que nos sigue abonando a esta idea. Por ahí alguien había mencionado, entre las opiniones de sus compañeros, que actualmente, desde la perspectiva de la que opinó, decía, el poderoso es aquel que puede hacer muchas cosas, ¿no? Y aquí vemos que en latín poder significaba ser capaz de alguna otra manera, intuyendo un poco el sentido de ser capaz de hacer cosas, ¿no? Bien, sin avanzar, no le des clic, Karen, y vamos nuevamente a un momento de diálogo. Si vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que en la historia se ha presentado sobre lo que es el poder, ¿alguien recuerda a algún autor, alguna corriente, alguna institución que haya dicho algo sobre lo que es el poder y que quiera comentarlo antes de que revisemos los que yo he seleccionado? A ver, allá atrás, porfa, ayúdanos. Sí, vamos, es decir, ¿saben de algunos personajes que han hablado acerca del poder? ¿Se acuerdan de alguno y más o menos qué dijo? Hola. Bueno, recuerdo que Marx decía que el poder son aquellos que tienen los medios de producción, ¿no? Entonces, pues, dentro de este paradigma sociocrítico, pues, se puede decir que el poder lo tienen quien tiene los medios de producción, o sea, capitalistas. Muy bien, ¿no? Entonces, gracias, nos hace memoria para recordar a Marx, al marxismo y a esta idea económica de lo que sería el poder, y me parece perfecto que lo haya comentado porque también al ratito lo recuperaremos brevemente. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que haya escuchado algo acerca del poder, que haya dicho tal o cual personaje histórico, inhistórico? Bueno, ya ven que la historia a veces es un poco cruel con algunos personajes, pero bueno, aquí si se acuerdan de alguien que no conozcamos no hay problema. Yo recuerdo a Freud, que hablaba sobre el poder y lo relacionaba con el falo, y era el que los niños adquirían, el que los hijos varones adquirían a través de la mamá, ¿no? Interesante. Freud, y una idea obviamente psicoanalítica de cómo se originaría el poder en la sociedad, sobre todo en las sociedades machistas, me imagino, ¿no? Muy bien, interesante. A ver, vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere colaborar con alguna cita o referencia a algún autor? ¿No? Solo han escuchado hablar de Freud y Marx. Bien, vamos a ver, yo les he buscado algunos referentes. El primero de ellos, que quiero mencionar, no voy a profundizar en cada una de estas concepciones porque no es la concepción fundamental de esta charla, ¿no? Pero sí referentes que hay que mencionar para que podamos entender al referente fundamental, que es Foucault. Sócrates y Platón. Bueno, por ahí hay un diálogo, el Gorgias de Platón, donde se presenta un debate, ya ven estos clásicos debates de Sócrates con los sofistas, y en este diálogo, de Gorgias, se acercan dos de ellos, Calícles y Polo, y empiezan un poco ahí a cuestionar a Sócrates sobre qué es el poder y si tiene relación con la virtud, con la moral, etcétera. Entonces, de entrada, Sócrates, que es el personaje, pero ya sabemos que quien redacta lo que dice Sócrates es Platón, el alumno de Platón, está en contra de la idea del poder que le presentan Calícles y Polo, que ellos llegaron diciéndole que el poder es más bien aquel que es, el poder es igual a fuerza, o el poderoso es igual al fuerte, pero aquí Calícles y Polo entendían una relación de equivalencia entre el fuerte,
el virtuoso, es decir, el bondadoso, y el poderoso. Quien era fuerte, a su vez era un hombre o una persona virtuosa, con valores, y al mismo tiempo era el más poderoso. Sobre todo yo creo que estaban influidos los sofistas, o por lo menos esta posición, por la idea que había en los héroes griegos. Pensemos en un Aquiles, no en Brad Pitt, pensemos en un Aquiles, ¿no? Bueno, en un Héctor, y cómo estos personajes que eran eran fuertes físicamente, a la vez eran identificados por la sociedad griega de esa época como personas virtuosas, valerosas, pero por la fuerza física. Y entonces esto significaba que desde la posición de Calícles y Polo eran también los seres más poderosos, eran el poderoso, era quien detentaba el poder. Entonces tenemos una primera relación. Esta postura no era lo que pensaba Sócrates y Platón, al contrario, era ante lo que estaban o ante lo que se oponían. El poder, para Platón, en voz de Sócrates, es un bien de entrada, y es un bien en la medida que se ejerza justamente, pero es un mal si se ejerce injustamente. Es decir, para Platón, a través de Sócrates, el poder es igual al gobierno o autoridad, pero en términos de política y moral. Dejan fuera la fuerza física y solamente centran la relación entre poder y moral. Solo aquel que es justo y que sabe lo que es injusto será poderoso. Recuerden un poquito también la idea del filósofo rey que tenía Platón, y al final el filósofo rey es el filósofo, es decir, el que sabe lo que es y lo que no es, pero el que es capaz a partir de ese conocimiento de ejercer la justicia y no cometer injusticia. A tal grado llegó a decirles Sócrates a Calícles y Apolo que de nada servía ser poderoso si el poder lo ocupabas de manera injusta. Entonces no eras realmente poderoso. Tenemos aquí la primera concepción de poder, en la figura de Sócrates, de Platón a través de Sócrates. Poder igual a gobierno o autoridad, pero en una relación directa entre política y moral. Vamos a ver una segunda concepción que es la de Maquiavelo. Damos un fuerte brinco, estábamos hablando siglo IV, V antes de Cristo, ahora pasamos casi 10 siglos, no, casi 15 siglos después con la figura de Maquiavelo. Considerado de entrada, Maquiavelo uno de los primeros filósofos políticos, si no es que el primer filósofo político de la modernidad. A diferencia de Platón y de Sócrates, Maquiavelo va a identificar el poder también en términos de poder político, pero va a separarlo o a distanciarlo de la moral. Ya no hay relación directa y necesaria, es decir, para Platón el poderoso tenía que ser virtuoso, un poder o un gobierno virtuoso, pero en el caso de Maquiavelo no, rompe o separa la virtud del ejercicio del poder, y de ahí la famosa frase de Maquiavelo, que el fin justifica los medios, es decir, no hay preocupación ética en el ejercicio del poder desde Maquiavelo, y en ese sentido ya no es necesaria la moral para el ejercicio del poder, basta solamente la fuerza física, sobre todo piensa Maquiavelo en la fuerza militar como el origen del poder. Entonces volvemos a ver ahí una relación que ya había sido mencionada, pero ahora, sobre todo desde el contexto en que Maquiavelo escribe, atribuyendo a el ejercicio del poder con una fuerte base militar o guerrera. Entonces tenemos ahí esa formulita abajo: poder igual a fuerza, está por encima de la concepción anterior que era moral, poder igual a moral, y la moral igual al uso correcto de la razón. Bien, esa es la segunda concepción. Vamos a la tercera. El marxismo, hace ratito también comentaron la idea que tenía un poquito, o la interpretación que hacen de lo que Marx ha dicho, y de manera muy breve, para Marx, más que una concepción del poder en términos políticos,
De hecho, por ahí hay una fuerte crítica de varios autores de que en Marx no se presenta el concepto de poder desde el campo de la política, sino en dado caso desde el análisis de la explotación, de los medios de producción, etcétera, y sería más bien una cuestión que podríamos denominar el poder en términos económicos. ¿Y en qué radicaría este concepto que tiene Marx? Pues bueno, el poder como una equivalencia con la acumulación del capital. Hace rato el compañero había mencionado algo acerca de eso, ¿no? Aquí el poder que vendría a tener una relación con la fuerza de producción, la fuerza física, ¿no? La fuerza del obrero, no es suficiente para poder ser la figura principal del poder en el contexto en que Marx lo plantea. El poder va a recaer o va a radicar en aquella entidad, clase o individuo que representa la acumulación del capital. En clase, en términos de clase, lo tenemos abajito, es la burguesía, ¿no? Y aunque tenemos a el proletariado que representaría la fuerza física, que veíamos que en Maquiavelo era la equivalencia, aquí no aplica. Entonces, el poder como explotación es lo que nos presenta Marx más que un poder de dominio en términos políticos. Bien, y terminamos con Max Weber. No, me parece que hay una quinta, pero bueno, Max Weber, él da como tal una definición ya mucho más elaborada de lo que sería el poder y dice así: cualquier oportunidad en una relación social para imponer la voluntad de uno frente a la resistencia de otros, independientemente de que dé origen a esa oportunidad. Es decir, hace ratito les comentaba, ¿no? Es decir, cuando yo ejerzo mi influencia sobre otro para que ese otro haga lo que voluntariamente no haría, de alguna otra manera está presente la definición que da Max Weber, ¿no? Por lo tanto, el poder está planteado en términos de probabilidad de imponer un objetivo, es decir, alguien le impone a alguien, y aquí hay un elemento fundamental que nos va a acompañar más adelante. El poder no puede ser visto, no puede ser entendido, no puede ser concebido, sino en términos de una relación social, de un individuo en relación con otro. Y el poder, pues, encuentra dos tipos en los cuales puede llegar a manifestarse desde la perspectiva de Max Weber, que es como coerción, una imposición, cuando yo obligo a alguien que haga algo, y también dice se hace presente en forma de dominación, que aquí no es tanto una imposición, sino más bien una persuasión de que el otro haga lo que yo quiero y el otro acepta hacer lo que yo quiero, convencido de que es bueno. Y es, dice Max Weber, la forma de poder que se presenta normalmente en los tipos de gobiernos existentes, que los ciudadanos hacen voluntariamente, y pondríamos entre comillas voluntariamente, lo que el gobierno dice porque han sido persuadidos de que eso es bueno, a diferencia de cuando obligas por la fuerza a hacer a alguien más algo que no haría por sí mismo. Entonces, bueno, aquí tenemos una de las concepciones más importantes de poder en la historia del pensamiento en general, porque Max Weber, pues, aunque estudia un poco de filosofía, es considerado uno de los principales sociólogos. Vamos a ver, no recuerdo si había puesto una más, no, son 4 entonces. Con esas son suficientes para tener un referente teórico a lo que Michel Foucault va a criticar o va a distanciarse. Porque la propuesta de Michel Foucault en términos de lo que es el poder no es posible que sea entendida completamente o de una forma más adecuada, sino en relación con lo que tradicionalmente se ha entendido por poder. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a este siguiente momento, que es desarrollar un poquito la propuesta de Michel Foucault, pero nuevamente vamos a entrar un poco en diálogo antes de caer a la parte expositiva. Yo sé que Michel Foucault es un personaje bastante interesante, sobre todo a un tipo de público que tiene que ver pues con una etapa en la vida en la cual uno es revolucionario, con ideas que van en contra del sistema, y se ajusta muy bien a la época de juventud de uno. Entonces me gustaría preguntarles y que ustedes me comenten
¿Qué saben de Michel Foucault? ¿Lo han visto en alguna de sus clases, en sus materias? ¿Han tenido conferencias en las cuales se ha desarrollado, se habla acerca de él? Me gustaría escuchar a alguno de ustedes o alguna de ustedes que me comparta la experiencia de haberse encontrado en algún momento pudo haber sido viendo un video en YouTube, ¿no?, con Michel Foucault. A ver, hasta allá atrás. Anímalos, porque no quieren participar acá adelante. Ok, aquí tenemos a alguien más que nos va a comentar sobre Michel Foucault. Bueno, de lo que había escuchado de Michel Foucault, no es tanto como su teoría principal, pero había visto esta cuestión de la admiración del espíritu. Vi que Michel Foucault proponía escribir cartas de cómo se sentía, de lo que había vivido al día y lo que pasaba, ¿no? Y lo relacionan un poco con esto de las redes sociales, ¿no?, que ponemos en los estados cómo me siento, qué estoy haciendo, con quién estoy. Entonces, Michel Foucault hacía una cosa similar, escribiendo cartas, que podría ser como un Facebook parecido, pero que sería para la admiración del espíritu, que ahí dice Michel Foucault que es bastante importante para la persona. Ok, muchas gracias. Es interesante, Michel Foucault es uno de los filósofos que menos libros escribe y más conferencias da. Al final, la obra de Michel Foucault que actualmente poseemos es más bien una recopilación de las clases, de las conferencias, de las charlas, que propiamente un ejercicio de redacción literaria en términos de la elaboración o conformación de un libro, ¿no? Entonces, si ustedes de repente se topan con algunas obras de Michel Foucault, sobre todo ahorita las que haré referencia para hablar el tema del poder, son recopilaciones de conferencias que dio en distintas universidades y obviamente en el Collège de France, que fue el lugar donde trabajó como profesor durante bastante tiempo y tal vez donde tuvo su mayor producción literaria. Ok, ¿alguien más? Por aquí estaba una persona que nos quería comentar algo acerca. Hola, bueno, yo recuerdo a Foucault, hablaba de la microfísica del poder. En él se planteaba unos cuestionamientos, uno de ellos era, pues, ¿qué es el poder? Él también decía algo que se me quedó, creo que es lo que más se me quedó. Él decía que nadie sabe quién tiene el poder, sin embargo, se sabe quién no tiene el poder. Es algo confuso tal vez, pero con esto quería hacer como esa relación de mi perspectiva en cuanto a el poder. Yo sigo pensando y relacionando que el poder, pues, es conocimiento. Mientras más se conoce, podemos llegar más lejos, podemos descubrir más cosas, podemos, no sé, yo recuerdo que él también hablaba de seres dominantes, de amistades de poder, relaciones de poder, y pues eso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Una tercera persona que quiera compartirnos su experiencia de Michel Foucault? Les cuento que actualmente es uno de los autores más recuperados por la investigación educativa. En los últimos reportes del COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, aparece con mayor presencia la propuesta teórica de Michel Foucault aplicado, llevado a la educación, y también cada vez más en la utilización de los dos métodos fundamentales de Michel Foucault, que es el método arqueológico y el método genealógico, para dar cuenta, por ponerles un ejemplo, es así como un pequeño comercial o flash informativo, para dar cuenta, por ejemplo, de la subjetividad docente o de las trayectorias formativas, porque el método, sobre todo el arqueológico, bueno, los dos, el arqueológico y el genealógico, lo que hacen de alguna u otra manera es recuperar la historia del individuo de manera personal, Foucault lo utiliza también en forma social, y encontrar el origen, la conformación o la formación de lo que al final podemos observar o constatar. Y entonces, de alguna u otra manera, esa perspectiva metodológica empieza a ser ocupada cada vez más en la investigación educativa. No es todavía el gran referente teórico y metodológico Foucault en educación, pero la tendencia dice que está aumentando su presencia en lo que los investigadores educativos, por lo menos en México, hacen.
Pero bueno, no, nadie más nos quiere contar. Ok, vamos a ver entonces un poquito lo que es y lo que presenta Michel Foucault. Solo algunos datos biográficos breves para recordar si en algún momento lo supieron y si no, para que se enteren de quién es Michel Foucault. Nace en Poitiers, Francia, el 15 de octubre de 1926, es decir, siglo XX. Muere en París el 25 de junio de 1984. Relativamente es un pensador que nos queda todavía cercano, ¿no? Es decir, no tiene mucho que ha muerto si tomamos en cuenta a Sócrates, ¿no? Obviamente que es relativamente. Tampoco es un contemporáneo de nuestros años de infancia, ¿no? Pero sí está, históricamente hablando, cerca de nosotros. Estudia una licenciatura en psicología, otra en filosofía y otra en derecho. Es una cuestión bastante interesante. De entrada no tenía muchos problemas económicos, o sea, le iba bien a la familia. Su papá era médico y eso de alguna otra manera hacía que tuviera o que haya tenido la oportunidad de formarse y estudiar 2 o 3 licenciaturas. La licenciatura en psicología le va a servir bastante porque gran parte de los temas que recupera y del análisis que realiza en sus obras va a tener una fuerte presencia de elementos psiquiátricos, médicos y psicológicos. Obviamente también algunos educativos de manera ahí tímida, y va a mezclar eso con, yo creo, desde mi perspectiva, con el análisis crítico de la filosofía. Es profesor de psicología y de historia del pensamiento en el Collège de France, que posiblemente sea la institución junto con la Sorbona en París que mayor importancia tienen, no sé si actualmente, pero por lo menos en la época de Michel Foucault lo fue. No le fue fácil llegar al Collège de France, le costó trabajo, de entrada le sufrió bastantito, porque bueno, aquí, bastantito entre comillas, ¿no? Es uno de los, por lo menos yo, que de los filósofos que conozco es el único que públicamente declaró su homosexualidad y tuvo problemas con esto desde la infancia. Obviamente sufría ya bullying en la primaria y tuvo cierto rechazo, exclusión, bueno, se la veía un poco difícil ahí Foucault como estudiante por la cuestión de la homosexualidad. Y luego para publicar sus obras, de entrada también para presentar su tesis, fue rechazada la primera vez, hasta la segunda fue aceptada, también fue rechazado como profesor, bueno, le costaron algunas cosas hacerlo a la primera. Al final logra ser profesor del Collège de France y bueno, ahí va a desarrollar la gran parte de su pensamiento. Fue un activista político, sobre todo de la mitad de, aunque como estudiante se menciona que tuvo participación, sobre todo de la mitad de su vida hacia el final de ella, tuvo bastante participación en política y evidentemente es un pensador crítico como los que nos gustan leer aquí en la UAPJO, ¿no? En términos de sociología, pues no sé, un Gramsci, ¿no? Un Henri Giraud, ¿no? Michel Foucault es imprescindible si queremos formarnos en el pensamiento crítico del sistema actual, porque aunque él escribe hace 30, 40, no, escribe más, hace 50 años, todavía ese sistema al cual critica y hace referencia constantemente, lo vamos a poder constatar en nuestros días. Entonces, un pensador crítico. Estas son sus etapas de pensamiento, tampoco me voy a detener mucho en ellas, solo se las he querido presentar, porque después de que ha muerto y la gente empieza a leerlo y a estudiarlo, se pueden precisar con bastante claridad estos 3 momentos por los cuales él atraviesa a lo largo de su filosofía. Él menciona, porque al final como otros filósofos le critican porque ha cambiado radicalmente lo que venía diciendo cuando empezó, y él comenta que considera que si no cambiara no tendría ningún sentido lo que dice la filosofía, porque entiende que la filosofía y el pensamiento requiere de una movilidad y de un cambio constante para que sea fructífero. Empieza haciendo un análisis de lo que es el saber, y es lo que tenemos al principio. Las prácticas que recupera, le llama prácticas a lo que hace la sociedad. El tipo de prácticas que recupera en ese primer momento de su pensamiento son las prácticas discursivas, los discursos, y los elementos en donde va a analizar esas prácticas discursivas son en los sujetos, en el hombre como sujeto de conocimiento. Lo va a hacer más o menos entre 1961 y 1969, a esa etapa se le conoce como la etapa arqueológica de Michel Foucault,
La segunda, que son las prácticas individuales, de hecho no discursivas, sino prácticas individuales como tal, va a tomar como objeto de estudio al hombre, pero entendido como sujeto que actúa sobre los demás sujetos. A este periodo le corresponde la categoría del poder y es la etapa llamada genealógica, va de 1971 a 1976 y es en la que nosotros vamos a comentar algunas cuestiones. Y finalmente, al final de su vida, al final de su obra, va a cambiar un poco el giro y ahora va a tomar las prácticas de sí, como un tipo de prácticas en la sociedad, entendiendo al hombre como un agente moral. Obviamente que la categoría que domina en este momento va a ser la ética y es lo último que tenemos de Michel Foucault y de ahí muere. Vamos entonces ahora a centrarnos solamente en la segunda, Karen, por favor. Lo que va a realizar Michel Foucault se le conoce como una ontología histórica de nosotros, es decir, de nuestras relaciones de poder. En otras palabras, porque de repente decimos ontología, bueno, ¿qué quiere decir ontología? Sobre todo se hace mención de esta palabra recurriendo un poco a lo que hizo Heidegger, que critica la metafísica y la ontología, mejor dicho, critica la ontología y recupera la metafísica. Michel Foucault va a hacer algo parecido, pero en términos históricos, no en términos metafísicos. Es decir, va a ser un análisis de la constitución histórica de nuestra subjetividad. Y vamos a tomar algunos elementos de esta etapa de Michel Foucault para presentar la concepción que tiene de lo que es el poder. Bueno, de todo lo que podríamos recuperar de Michel Foucault para desarrollar su idea del poder, solo voy a tomar un aspecto, que es un poquito el gráfico que estoy presentando, que es la relación entre saber y poder. Voy a hacer alusión más adelante, ya casi al terminar, a algunas otras ideas que estarían rellenando ese círculo, el azul claro, pero voy a empezar desde el círculo azul rey, me parece que es la relación saber-poder. Y para poder hacerlo, vamos a recuperar estas conferencias, da 5 conferencias Michel Foucault en la Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil, aproximadamente en 1973. Los días exactos, creo que me parece que fue en mayo, por ahí del 21 de mayo, 21, 22, 23 de mayo de 1973, va a dictar 5 conferencias. Y esas 5 conferencias después se van a editar y van a ser presentadas como el libro de La verdad y las formas jurídicas. Vamos a ver en qué presentan estas conferencias, sobre todo en la segunda de ellas. Karen, por favor. Está centrada la segunda conferencia en un famoso mito, perdón, no mito, bueno, tiene un carácter mitológico, pero es una tragedia, originalmente como género literario, una tragedia de Sófocles que llamamos o que se llama Edipo Rey. Y aquí sí no me van a dejar hablar a mí, me tienen que ayudar a recordar de qué va, de qué trata esta tragedia griega llamada Edipo Rey. A ver, ¿quién me ayuda rapidísimo a contarnos a todos, a recordarnos a todos cuál es la trama de Edipo Rey? Es conocida porque ya saben que es ocupada en psicología, sobre todo por Freud, ¿no? Entonces, a ver, alguien que me recuerde un poco cómo va la tragedia de Sófocles. Por partecitas, si alguien se acuerda cómo inicia, luego le continúa otro y así. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, muy contento de estar aquí entre mucha juventud, me siento joven una vez más. Gracias por darnos esa energía. Y bueno, voy a narrar un poquito de lo que sé de esta tragedia de Sófocles. Y bueno, Edipo Rey era principalmente hijo de unos reyes, pero viene parecido como Blancanieves, ¿no? Que se lo tienen que llevar para el monte porque los papás no lo querían. Le dice la pitonisa o la diosa de ese tiempo a los papás, que eran unos reyes también, que lo tiraran y lo mataran porque él en algún momento los iba a matar. Así lo hace, pero a la persona que le hacen la encomienda no lo hace. Y entonces se los lleva a otros reyes que no tenían hijos, y él se los lleva, y ahí él crece como rey, pero es hijo adoptado. Sintetizando, bueno, él se da cuenta de que no es hijo de esos reyes, y entonces empieza él
abrirse camino. Pero ya estaba escrito de que de alguna manera iba a matar a sus papás. Bueno, más al papá, sobre todo, ¿no? De ahí lo relaciona Freud en su doctrina del psicoanálisis. Y entonces, bueno, va caminando por la calle y se le atraviesa una persona que viene en su carruaje. Él joven y sabe que es hijo de reyes, pero no lo sabe, digamos. Desafía a los que vienen en ese carruaje y no se da cuenta y mata a una persona, que al final de cuentas es su papá. Por esa pelea él mata a su papá. Pero entonces llega a un pueblo, a un castillo donde hay una esfinge, que le dice que el que se logre vencer a esa esfinge se casará con la reina. Y entonces, bueno, nadie lo ha podido hacer hasta que él logra hacerlo. Y le pone como una, ¿cómo se llama? Una pregunta, ¿no? Y entonces, a ver si me acuerdo, que dice que, ¿cuál es el animal que durante el día, durante la mañana, camina con 4 patas, durante, a ver, es en la mañana camina con 4 patas, sí, camina con 4 patas, luego en la tarde con 2 patas y en la noche con 3 patas. Y bueno, nadie lo logra hacer, ¿no? Entonces él sí se da cuenta y dice, bueno, es un humano, somos los humanos en nuestros periodos de edades, ¿no? De bebé gateamos, ya en nuestra adolescencia o juventud, pues con 2 patas. Y ya en la adultez, pues ya traemos bastón, entonces ya somos con 3 patas. Bueno, el caso es que él se casa con la reina y finalmente es su madre. Y tiene hijos y él se da cuenta, después la mamá se ahorca y él se saca los ojos y se va al bosque exiliado, más o menos. Sí, por ahí va el asunto. Hay algunas precisiones que iré mencionando en su momento, pero básicamente en eso consiste. Ahí un poquito nada más la historia no empieza como tal en el nacimiento de Edipo, sino en el futuro. Es decir, ya cuando Edipo es rey, en Tebas está azotando una peste. Producto de la peste es que él va a buscar qué es lo que está ocasionando y bueno, manda a su cuñado, me parece que es, no recuerdo el nombre, Queronte o Cronte, lo manda a que le pregunte al oráculo de Delfos y entonces el oráculo de Delfos dice, bueno, está cayendo una peste porque el asesino del rey Layo está en la ciudad de Tebas y ese asesinato no ha sido justamente resuelto. Y entonces regresa y se lo comenta a Edipo y dice, no, pues ya ven, pues como rey dice, no vamos a parar hasta encontrar al asesino del rey Layo. Y lo juro por mi vida, es más, si no, tal cosa, ¿no? Y entonces empieza a indagar cómo pudo haber, primero con la reina, que era su esposa, porque había, como ha comentado el compañero, había desposado a la reina, que era su madre, ya sabemos que ahora que era su madre, y le empieza a preguntar, oye, pero ¿cómo murió el rey? Y empiezan a contar, bueno, entonces, bien dice el dicho, que ya no me acuerdo cómo dice, el que encuentra, el que no, ¿cómo es? El que busca encuentra, pero, bueno, quería saber la verdad, Edipo, y le iba a encontrar, pero no le iba a gustar cuál iba a ser la verdad. Entonces empieza a indagar y la gente a lo largo del proceso de indagación, porque aquí el análisis que va a hacer más adelante, pues varios, tanto Freud, Gilles Deleuze y finalmente Foucault, es un análisis interesante de cómo se da ese proceso dentro de la tragedia de Edipo. Es un proceso de investigación, de indagación, a través de interrogatorios a testigos. Interroga primero a Yocasta, que era la esposa del rey Layo, interroga luego al sirviente, al adivino que dijo que ese niño causaría los males, al sirviente que se supone se tuvo que haber deshecho del niño, al otro sirviente al que fue entregado y que sabía que era un hijo adoptado de los reyes de Corinto. O sea,
todo un proceso de indagación para que pudiera encontrar la verdad. Y a lo largo de ese proceso, la gente le fue diciendo, ya párale, Edipo, mira, mejor no preguntes. Y él, pues como ya había hecho la promesa pública de que no iba a parar hasta dar con el asesinato del asesino del rey, porque eso calmaría la peste, entonces, no, tienes que decirme, y los obligaba y los presionaba con el poder que tenía como rey, y le fueron soltando la sopa, pues hasta que se la soltaron toda, y no, obviamente que lo que escuchó no era para nada agradable, ni mucho menos lo que él esperaba, ¿no? Que llama un poquito de lo que nos ha contado el compañero. Entonces ahí tenemos la imagen, es una pintura, hay muchas pinturas de Edipo, obviamente que esta tragedia de Sófocles es súper interesante para la historia de la pintura en general, y tenemos ahí Edipo sin ojos. Ok, las interpretaciones que ha tenido esta tragedia, recordemos un poco porque estamos hablando de Edipo y no de otra cosa, ¿eh? Recordemos que Michel Foucault en la Universidad de Río de Janeiro, en estas 5 conferencias que da, en la conferencia número 2, recupera la tragedia de Sófocles para presentarnos la relación que él encuentra entre saber y poder. Entonces, las interpretaciones que ha tenido esta tragedia son 3, por lo menos a nuestros intereses, las que nos convienen. La primera es la que da Sigmund Freud, y ya también había sido ahorita mencionado o aludido. Desde Sigmund Freud, la tragedia de Edipo nos muestra una verdad atemporal de nuestro deseo, obviamente alojada en el inconsciente. Y esto es un poder en términos del individuo, un poder individual. ¿Por qué es una verdad atemporal? Porque desde el análisis psicoanalítico que realiza Sigmund Freud, Edipo viene a representar un deseo inconsciente no solo en Edipo, sino en todo ser humano, independientemente de la época y de la historia, del deseo que mantiene en una etapa determinada de la infancia, de un deseo sexual hacia la madre y un deseo carnal de matar o dañar al padre, que al final es un poquito lo que pasa en la historia de Edipo, ¿no? Mata inconscientemente al padre sin saber que era su padre y se acuesta, tiene relaciones con la madre. Eso es lo que nos presenta Freud, y dice Michel Foucault y los demás, no estoy tan seguro que esa interpretación de Freud represente una verdad universal y absoluta. Entonces viene Gilles Deleuze y Félix Guattari y analizan en una obra que se titula Anti-Edipo, ¿no? Para contrarrestar un poco lo que propone Sigmund Freud, proponen que lo que dice Freud y lo que representa Edipo no es una verdad atemporal, sino es una verdad temporal e histórica, y que esta es producida obviamente a través del poder que tiene la sociedad. ¿Qué significa esto? Significa que el hecho de que, en dado caso que así sea, Edipo represente nuestro deseo inconsciente de poseer a la madre, solo es una verdad que aplica para la sociedad de Sigmund Freud, en la que el psicoanálisis generó esa interpretación, pero que no es una verdad universal que atraviese sociedades y temporalidades, sino que está sujeta a las condiciones históricas en las que fue producido dicho discurso. Y entonces viene a terminar esta interpretación Michel Foucault diciendo, no solamente no es una verdad atemporal, sino histórica, sino es una verdad instrumental, que sirve como instrumento, producida por la relación entre poder y saber. Y así como está este ejemplo de la interpretación de Edipo como el representante o el ejemplo de nuestro deseo inconsciente, nuestro deseo sexual inconsciente, así hay muchas verdades que se han instrumentado desde las relaciones de poder y saber en cada una de las épocas. Y con eso dice 2 cosas Michel Foucault, que el saber no es un saber universal, atemporal, sino que es histórico, gestado y originado a partir de circunstancias históricas y sociales, y junto con ello, que el poder está detrás de la producción de la verdad. Que ahorita ya, bueno, desarrollaremos un poquito más eso. Entonces, pues bueno, la historia de Edipo es representativa porque instaura en la filosofía de Michel Foucault la relación de poder y saber y muestra cómo la historia, bueno, muestra cómo esta
esta tragedia es la historia de una búsqueda de la verdad bajo las condiciones y técnicas que tenía Edipo en ese momento para dar con esa verdad, que era, les decía hace ratito, estos momentos de indagación o de cuestionamiento directo a los testigos. Pasamos a la siguiente. Aquí hay una cuestión interesante que quisiera comentar a partir de la tragedia. Nosotros pensamos, porque va muy de la mano con la idea general que tiene Michel Foucault, que el poder está solamente en los poderosos y que personas comunes y corrientes, que aparentemente no son poderosas, no tienen ni una pizca de ese poder. Y en el mito, perdón, en la tragedia de Edipo Rey, se refleja claramente cómo esto no es así. Claro que el dios Apolo, por poner un ejemplo, que es el que tenía a cargo el oráculo de Delfos, sabía el destino de Edipo, ¿no? Porque lo profetizó, y además de saberlo, tenía mucho poder, era el dios Apolo, ¿no? Entonces, los dioses, desde esta perspectiva, saben mucho y además pueden mucho, tienen poder y saber. Pero de repente podríamos pensar en un campesino, como en los dos campesinos que son al que le confían matar a Edipo y al que lo rescata para llevárselo a los otros reyes. Podríamos decir, bueno, esos pobres ni saben ni tienen poder, pero en la forma en que se desarrolla la tragedia, cuando Edipo requiere dar con la verdad, claro que esos dos personajes saben, y aunque saben poco, lo que saben es fundamental, y además con ese pequeño saber que poseen, tienen un poder sobre Edipo. ¿Cuál era el poder que tenían los dos campesinos con lo que sabían? Que Edipo perdiera el poder que poseía. Al final, el hecho de que ellos hayan dicho lo que sabían, llevó a que Edipo se arrancara los ojos y se desterrara a sí mismo, es decir, a que perdiera el poder. Entonces, esto es una idea muy interesante porque para Michel Foucault el poder no solamente está en los poderosos, entre comillas, sino está inclusive presente en la persona en que menos podríamos pensar hay poder, como podría ser dentro de la historia de Edipo, uno de los campesinos. Y obviamente el personaje de Edipo, que es un rey, o sea, estamos desde en términos jerárquicos, Dios, los dioses, Edipo, que es rey, y los campesinos, ¿no? Con una jerarquía de clases, tomando en cuenta a los dioses. Edipo, que está en medio entre los campesinos y los dioses, y funciona como rey de Tebas, sabe mucho y también tiene poder, ¿no? Porque es el rey, sin embargo, no sabe qué hacer con eso que sabe, a tal grado que acaba cometiendo lo que buscó evitar, que es el destino, y tampoco sabe muy bien cómo ejercer ese poder. Bueno, pasamos a la siguiente. Ok, pues es un análisis igual que se realiza acerca de Edipo, como para Freud, Edipo era un hombre que no sabía, un hombre que representaba el inconsciente del ser humano. Eso lo presenta Freud en el complejo de Edipo. Para Michel Foucault no es así. Edipo no representa al hombre que no sabe, o que mató a su padre porque no sabía, o que se acostó con su madre porque no sabía, sino representa a aquel que sabía demasiado, aquel que unió su saber y su poder de una manera condenable. Y eso no es cuando va realizando las acciones, sino cuando indaga la verdad. Cuando indaga la verdad, Edipo conjuga el saber que va adquiriendo con el poder que ostentaba. Entonces, a diferencia de la interpretación de Freud, donde Edipo representa el inconsciente, la interpretación de Michel Foucault es distinta y Edipo representa la unión de saber y poder. Por favor, la siguiente, Karen. Por lo tanto, la verdad es colocada desde este análisis que realiza Michel Foucault de esta tragedia, la verdad es colocada como el producto de la relación de poder y saber, y de saber y poder. La verdad es producida, y aquí obviamente que Michel Foucault también va a estar en una contraposición directa con la concepción de verdad tradicional, desde los griegos, desde la aletheia griega, que es la verdad como descubrimiento o develamiento, la verdad a la cual uno accede a través de
develarla porque ahí está. Para Michel Foucault y esta perspectiva, la verdad no es encontrada, no está dada de antemano, la verdad es producida, es generada. Y es generada por la relación entre poder y saber. Bien, vamos avanzando un poco para que nos acerquemos al final. Son ideas generales de lo que presenta Michel Foucault en torno a la concepción de poder. Es una concepción, como les dije al inicio, completamente contraria a la concepción tradicional. Primer elemento, primer aspecto. Para Michel Foucault, el poder se ejerce, no se posee. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando yo digo que poseo algo, yo tengo el dominio absoluto de ese algo. Si es el micrófono, ¿no? El micrófono es mío y no puedo pasárselo a nadie más. Eso es poseer el micrófono. Si yo digo que ejerzo el micrófono, estoy entendiendo que en este momento lo tengo yo, pero que va a pasar de mi mano a la mano de alguien más. Es decir, cuando se habla del poder como ejercicio, se habla en una dinamicidad o en un dinamismo. Y el poder como posesión es estático. Para Michel Foucault, el poder no se posee, se ejerce. Por lo tanto, no posee una forma definida. No es el rey el poder, no es el Señor de los cielos, no es Jiren, no es el presidente de la República. Dice, el poder no es algo que se adquiera, que se arranque o que se comparta, es algo que se conserve o se deje escapar. El poder se ejerce a partir de innumerables puntos, de innumerables relaciones que no necesariamente son igualitarias. Entonces vean el cambio, la diferencia de la concepción que presenta Michel Foucault con lo que tradicionalmente hemos entendido por poder. Segundo aspecto, el poder no es esencialmente represivo, el poder incita, suscita y produce. Normalmente entendemos que el poder reprime y por eso es que de repente en figuras que representen el poder podemos ver a la policía, ¿no? O ejerciendo violencia, sobre todo ante la ciudadanía. Pues dice Michel Foucault, el poder no solamente es represivo, no solamente, quiere decir que sí, pero no solamente es represivo, sino también incita, produce. Y de repente han escuchado hablar en algunos comentarios, en algunas noticias que dicen, es que esos alborotadores, voy a poner así entre comillas, no son radicales originales al gobierno, sino que han sido puestos por el mismo gobierno dentro de la manifestación. ¿Han escuchado algo así? Es un poquito esta idea, el poder no solo ocupa individuos para reprimir otros individuos, sino que ocupa individuos para producir, para generar lo que le convenga, aun cuando eso aparentemente sea en contra de lo que él quiere. 3. El poder no es una entidad abstracta, ya lo hemos comentado hace ratito, sino un conjunto de relaciones de poder. Está en todas partes, de repente se escucha muy, pues parecería exagerado Michel Foucault, pero él quiere dar a entender que el poder no está en una sola parte, no está en un solo individuo, sino que se encuentra diseminado en todos los lugares donde hay una relación intersubjetiva, es decir, de individuo a individuo. Y eso implica que el poder no solamente está en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino que está permeado en toda la estructura social y política que puede haber en una determinada sociedad. Y eso nos lleva, por ejemplo, a mencionar algo acerca de la educación. Tradicionalmente esto aplicado al contexto educativo, y más adelante viene una imagen, el poder estaría dentro de un aula de clases en la figura del docente. Desde la perspectiva o el análisis de Michel Foucault, el poder no solo radica en el docente, sino también se ejerce entre los alumnos. Entre ellos, en relaciones de horizontalidad y en algunas ocasiones, entre el alumno y el docente. Es decir, y lo hemos visto, creo, en algún momento, cómo un alumno puede llegar a tener poder sobre un profesor o un maestro. Bueno, a veces no es uno, a veces son varios, ¿no? Pero normalmente se unen. Pero esa es un poquito la idea. El poder no solamente es vertical de la figura que representa hacia los subordinados. Desde Michel Foucault, el poder también se ejerce entre los subordinados. Vamos a pensar jefe de grupo,
secretario, tesorero, el de las copias, ¿no? Entre los equipos que se forman para hacer las tareas, ¿no? Tú haces esto, tú haces lo otro, yo lo junto nada más y lo engargolo, ¿no? Se ejerce de manera horizontal y se ejerce también a la inversa de la lógica tradicional, que es esto que comentaba, cuando el alumno tiene poder sobre el docente. Me perdí. 4. Las relaciones de poder pretenden guiar las conductas propias y las conductas de otro. Y eso lo vemos, me parece, de manera muy fácil en nuestra sociedad, cómo el poder modela conductas. Y siempre decimos, es que Televisa quiere que seamos como ella quiere, ¿no? O es que todo el gobierno quiere personas sumisas. Y pensamos que es solamente el gobierno. Nuevamente volvemos a pensar esa verticalidad, como si Televisa fuera quien ostenta el poder y todos los demás no lo tienen. Pero desde el análisis de Michel Foucault, no es solo Televisa que quiere que seamos como ella quiere, sino inclusive entre nosotros queremos ser de esa determinada manera. Entonces es un cambio radical con la concepción tradicional de poder. 5. El poder produce el saber, o mejor dicho, saberes. Y aquí es una fuerte crítica al ámbito, por ejemplo, intelectual, académico, universitario, porque desde el análisis de Michel Foucault, la producción de saber está a expensas de las relaciones de poder que hay en la sociedad. El poder no es producido románticamente por un ideal de conocimiento del saber por el saber, como de repente llegó a decirse o a pensarse en la época medieval o en la época antigua. Desde esta perspectiva, el poder siempre está detrás de la producción de un determinado saber, y en muchas ocasiones ese saber funciona para mantener esas relaciones de poder de esa manera. El poder normaliza, hace que lo extraño sea normal, sea cotidiano, que lo que en algún momento nos parecía raro deje de serlo, y que en algunas ocasiones lo que parezca normal se vuelva raro o se vuelva extraño. Esa es la idea que tiene Michel Foucault cuando dice que el poder normaliza. Y finalmente, el poder disciplina, es decir, interviene en la constitución del sujeto. Y aquí es donde van a entrar los análisis que realiza de la cárcel, de los psiquiátricos, de los hospitales y de la escuela, ¿no? De la universidad, pero en general de la escuela tradicional. Cómo la escuela va a funcionar como un instrumento, un espacio en el cual se disciplinan cuerpos y se disciplinan subjetividades. Vamos avanzando y terminando. De tal manera, por ejemplo, que si nosotros pensáramos bajo la lógica tradicional del poder, veríamos que el poder se ostenta, dice Michel Foucault, en el gobierno, que es como la figura principal en la que pensamos, o en algunas instituciones, por ejemplo el SAT, la Policía Federal. Pero con este análisis que plantea Michel Foucault y la concepción que tiene el de poder, inclusive dice, en instituciones que menos lo imaginamos, podemos encontrar el ejercicio del poder para la normalización y disciplinar a los individuos, como pueden ser los hospitales o el sector salud, o como puede ser las escuelas o el sector educativo. Es decir, todos pensamos que en el SAT, vaya que sí pensamos que el SAT tiene poder, ¿no? Que la Policía Federal, el gobierno, pero de repente decimos, no, pues el IMSS, la SEP, no pensaríamos en entidades donde haya poder. Para Michel Foucault, también ese tipo de entidades funcionan porque hay relaciones sociales, hay relaciones de intersubjetividad y por lo tanto hay ejercicio de poder en esas relaciones y que están al servicio de disciplinar a los cuerpos, sobre todo en el caso de los hospitales y las cárceles, y formar sujetos, que es sobre todo en el caso del sistema educativo. Finalmente, el poder entonces, hemos visto que Michel Foucault parte de una crítica a la concepción tradicional, no está en una sola institución o persona, sino está en todos los sujetos
que forman parte de relaciones sociales, y en estos días es imposible pensar que un sujeto viva en la soledad absoluta, siempre está en relación con alguien. Se ejerce en esas relaciones, está en todas partes, no es negativo, como de repente llegamos a pensar que el poder es negativo, es represivo, sino que es positivo en el sentido de que crea o genera, no reprime, sino produce, sobre todo produce conocimiento, produce la verdad, produce saber. No está en lo macro, y aquí viene un poquito lo que me comentaba el compañero hace rato, sino desde Michel Foucault, y uno de sus grandes aportes es que el poder no está en las grandes instituciones, en los grandes personajes, sino inclusive en lo micro, y de ahí viene la microfísica del poder, que es una de las obras también de Michel Foucault. El poder está en lo micro, en la persona, y lo veíamos en la tragedia de Edipo, en la persona en que menos piensas puede haber el ejercicio directo del poder. No está centralizado, eso es parte de la concepción tradicional, el poder está en el centro, desde Michel Foucault el poder está diseminado inclusive en la periferia, ¿no? Decimos, por ejemplo, que la capital, ¿no?, ejerce poder sobre las regiones, sobre los pueblos indígenas. Desde la perspectiva del análisis de Michel Foucault, el poder sí se ejerce así, pero también se ejerce en los mismos pueblos indígenas y en las mismas regiones. No es jerárquico del mayor al menor, sino es horizontal, es vertical y es diagonal, o sea, está esparcido el poder en distintas direcciones dentro de una sociedad. Finalmente, se introduce en los cuerpos o en los individuos, a esto le llama técnicas disciplinarias, cómo el poder llega a ser interiorizado, y lo hace a través de dos formas, que son las técnicas individualizantes, como lo que él denomina anatomopolítica, que es la normalización o disciplinación de los cuerpos, y eso lo hace a través de la escuela, del individuo, y la técnica disciplinaria que son colectivas, como la biopolítica, que es la normalización y se disciplinan las sociedades en su conjunto. Un ejemplo de ello lo tenemos en el INEGI y en los registros civiles, y hace todo un análisis Michel Foucault en sus obras de cómo, por ejemplo, el registro civil, con el registro civil, el poder, que no es una entidad abstracta, no pensemos en el gobierno, sino en unas relaciones de poder, cómo se tiene a la mano cuando el individuo nace, muere, se casa y genera cualquier otro tipo de dato que sea recuperable y disponible a la mano, o que esté a la mano de quien lo necesite en determinada relación de poder. Entonces, propone desde esta perspectiva a la escuela, entre otras, solo puse la escuela porque es un poquito lo que nos lleva al contexto educativo, de una técnica disciplinaria o que discipliniza, no creo que sea discipliniza, ¿no?, que disciplina a los individuos a través de técnicas individuales, y a instituciones como el INEGI, por poner un ejemplo, que genera lo mismo, pero en términos sociales. De esta manera llegamos al penúltimo punto, que es, en términos de educación, la idea sería aplicar la concepción que tiene Michel Foucault de poder, pero sobre todo en el sistema educativo mexicano, como entidad, y luego en los contextos áulicos o escolares de manera concreta. De repente podríamos pensar, bueno, ¿y qué tipo de poder o hay poder en una escuela? Y si identificamos que lo hay, seguimos pensando el ejercicio del poder del maestro o del docente hacia los alumnos, o podríamos identificar que también ahí se ejerce el poder de manera distinta, muy similar a como lo propone Michel Foucault. En la siguiente solamente hay una imagen de cómo de repente podríamos pensar esta forma tradicional de entender el poder, con el maestro al frente y por encima, y a los estudiantes escuchando, atendiendo y debajo, y cómo esto no es así cuando volvemos a analizar la imagen y el contexto y la situación desde las categorías y la forma que ha presentado Michel Foucault el concepto de poder. Bueno, la última dice que discutamos, pregunten, dialoguemos y charlemos un poco. Así que bueno, ¿qué decimos nosotros después de esto que les he compartido acerca de lo que presenta Michel Foucault sobre el poder? ¿Qué decimos nosotros sobre cómo podríamos visualizar o entender el poder en el contexto educativo o escolar? Buenas tardes, otra vez.
Bueno, lo que yo logro rescatar o lo que logro yo entender es lo siguiente, que en cuanto al saber, pues tenemos una responsabilidad, ¿no? En cuanto a la educación, pues ya que en un principio mencionaba acerca de llegar a ser justos, la ética, la moral, ¿no? En cuanto a nuestro perfil profesional, nosotros elegimos, en conclusión es eso, ¿no? Una responsabilidad del conocimiento del poder que nosotros llegamos a tener. No sé, es todo lo que quería compartir. Gracias. Gracias. Obviamente que no da tiempo, pero ni de chiste analizar, pero les recomiendo que cuando puedan lean. Michel Foucault tiene un análisis de lo que, o de la función que cumple el intelectual, al igual que los teóricos de Frankfurt. La función del intelectual, entendido sobre todo en términos académicos, universitarios, en esta concepción del poder. ¿Qué función cumple el intelectual en relación al poder? Entonces, es bastante interesante y va de la mano con lo que propone la Escuela de Frankfurt en términos de que el intelectual puede funcionar como un normalizador, como un instrumento de poder, o puede funcionar como un instrumento de resistencia, ¿no? Obviamente Foucault aboga porque el intelectual funcione como un instrumento de resistencia y no como un instrumento de normalización. ¿Alguien más quiere compartir un poco? ¿Alguna duda que les haya surgido a partir de lo que yo dije? Que seguramente deben ser muchas porque traté de apurarme cuando veía ya que el tiempo estaba transcurriendo, o algo que quieran relacionar con lo que ustedes viven, experimentan, han visto en la escuela, en las prácticas, aquí mismo en la universidad. ¿Creen viable, pertinente, adecuada la forma en que concibe Michel Foucault el ejercicio del poder como relaciones de poder? ¿O creen que no, para nada, no es cierto, el poder solo lo tiene una persona y yo no tengo poder sobre nada? Bueno, yo lo que puedo rescatar de eso es que, como mencionaba, el poder no se centra en una persona, sino que como que es una capacidad que todos poseemos de ejercer y que incita a todas las personas a demostrarlo, ¿no? Sobre todo en el ámbito educativo. Bueno, nos podemos quedar con la idea del poder si checamos lo que es la escuela tradicional, cuando el docente tiene el poder hacia los alumnos, ¿no? Una persona rígida y estricta, pero ya viéndolo desde esta perspectiva, el poder está en una forma diagonal, horizontal, y puede quedarse en lo que es el profesor y los alumnos, ¿no? O entre los mismos alumnos, entre ellos. Entonces se puede ver desde esas dos concepciones. Bueno, sí, incluso si analizamos eso que comentas, dices, bueno, es que en la escuela tradicional veríamos de manera mucho más evidente que el poder es ejercido por el profesor o que lo posee el profesor y lo ejerce contra el alumno. Pero aún en esa situación, podríamos encontrar que ese alumno, por ejemplo, que es castigado, pensemos en películas como Los Coristas o cosas por el estilo, donde los castigos eran terribles, no luego el que era castigado se desquitaba con alguno de los compañeros. Es decir, podríamos pensar que inclusive en ese contexto de la escuela tradicional, el poder solamente lo poseía el docente y lo padecía el alumno, pero veíamos aún en ese caso que el mismo alumno, los mismos alumnos tenían cierto tipo de poder de manera horizontal entre sus compañeros. Y en algunas ocasiones, no recuerdo si es en Los Coristas o en alguna de las otras películas, hay muchas películas de ese tipo, en que a veces los mismos alumnos se agrupaban, se conjuntaban y ejercían un poder sobre determinado profesor, al grado de hacerle la vida imposible, correrlo o algo por el estilo, ¿no? Bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Aquí hay dos. Sí, es esto de la microfísica del poder. Me quedo con la idea que le comentaba. Yo recuerdo una vez en clase, les comentaba a mis compañeros que esto mismo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? De que quién tiene el poder, el docente o los alumnos. Y yo les decía mi punto, que era el alumno. Y ellos me decían que no, que el docente. Entonces, yo concebí de la manera que el docente no es digámoslo así, no es el centro de atención totalmente.
Es decir, el maestro no es el que tiene como tal el poder, o sea, es como una ayuda, ¿no? Por algo, esto de alumnos, sin luz, todo eso, es como una guía, como alguien que nos ayuda pues, a seguir descubriendo conocimiento, ¿no? Entonces, yo sí me quedo con este tema de Foucault, a mí me gusta pues, bastante esto de esos temas de poder y todo eso, ¿no? Entonces, pues a mí, pues antemano sí me gustó bastante, ya las había visto y pues de verdad agradezco al profesor que me había reprobado en el semestre, hace 2 semestres, y me tocó hacer un ensayo de Foucault y quedé encantado, no fue usted. No, y pues quedé muy encantado con Foucault y me gustó bastante de verdad y pues sí, si tienen la oportunidad de leerlo, pues háganlo igual, o sea, muy padre. Muy bien, gracias. Bueno, lo que yo puedo rescatar de esta plática es que el poder es la capacidad de dialogar y de transmitir conocimiento. Es el socializar entre alumnos y maestros y viceversa. Es ejerciendo el poder, digamos en este caso el maestro hacia el alumno o también viceversa, el alumno hacia el maestro, ejerciendo nuestra capacidad de transmitir conocimiento y poderlo compartir hacia la comunidad. Es como en la socialización. Gracias. Ahora, no quiere decir que el poder sea algo a lo cual tengamos que satanizar. O sea, desde esta perspectiva, lo único que ha hecho Michel Foucault es abrir los horizontes y que nosotros ahora pensemos que no solamente el poder se deposita en un solo individuo, sino que incluso yo soy parte de esas redes de poder que conforman una determinada sociedad. Lo que se gana es en grado de conciencia de lo que es y representa el poder, no para que digamos todo está mal, que se vaya al carajo la sociedad, esto no sirve, no es en ese sentido. Ahora, cuando se hace el análisis del sistema escolar desde esta perspectiva, a mí me ha tocado ver, no voy a mencionar el nombre ni los nombres de las instituciones, pero sí me ha tocado presenciar de manera directa algunas de las cosas que Michel Foucault propuso hace más de 50 años. Él mencionaba que una forma que el poder en estas relaciones tenía para normalizar y disciplinar a los individuos era observándolos. Él genera una de las figuras más famosas llamadas el panóptico, que luego cuando salió Big Brother hubo una relación directa porque era entrar en la intimidad, así como lo había propuesto Michel Foucault, bueno, analizado porque existió en Europa, existió en la cárcel de Francia y luego viene a aparecer en Big Brother, que es la idea de un gran ojo, ¿no? Analizando, observando y entrando en la intimidad, inclusive casi debajo de las sábanas cuando tenían relaciones sexuales los participantes, y mostrándolo públicamente. Y de repente a mí me ha llegado a tocar que en escuelas se implementen cámaras de video en los salones de clase para observar el desempeño del docente y el comportamiento y la conducta de los alumnos en pleno siglo XXI. Entonces, esta idea de la escuela como parte de esas relaciones de poder, de esas redes de poder y como un instrumento para disciplinar y normalizar a los individuos que se forman en ella, sigue siendo lamentablemente vigente en algunos casos. Aquí no hay cámaras, ¿verdad? Bueno, esta que tengo aquí nada más enfrente, pero así llega a pasar. Los análisis históricos que realiza Michel Foucault, créanme que son súper interesantes. En esta parte que ya no desarrollé, pero cuando decía la anatomopolítica, que es entrar a través del individuo a su subjetividad, hace un recorrido histórico de cómo, por ejemplo, esto en la Edad Media es bastante interesante. Una de las técnicas que tenía el poder para entrar en la intimidad del individuo era la confesión. Y en un libro que se llama Los Anormales, bueno, en varios libros, va mencionando cómo la confesión no era realmente, dice Michel Foucault, este ideal de confesar los pecados y las faltas que he cometido ante Dios y sus mandamientos, sino era una forma a través de la cual
cierto tipo de poder, cierta entidad de poder, podía llegar a enterarse de la intimidad. ¿Qué es lo más recóndito que tiene una persona, un ser humano? Su intimidad, lo que no podemos ver y lo que solamente sabe esa persona. Y si no es porque lo hagamos que nos lo confiese a la fuerza, no lo sabríamos. Pues esta técnica, dice él, la confesión, viene a suplir la tortura de la antigüedad, en la cual el delincuente o el que cometió una falta confesaba el crimen. Con la confesión se hace lo mismo, pero de manera voluntaria. No te obligan a través de la fuerza, sobre todo ese análisis lo hace en la época medieval. Dice luego cómo esto pasa cambia en la época moderna. No es ya la confesión y el sacerdote, sino ahora es el psicoanalista y el diván, que viene a funcionar como un tipo de confesión. ¿Qué es lo que hace el psicoanalista? Penetrar en la intimidad del individuo, del sujeto. Y el sujeto voluntariamente le cuenta lo que no le contaría a nadie más. ¿Y esto cómo pasa? Dice, a la época contemporánea, a la época moderna, a través, por ejemplo, de lo que ocurre en la cárcel, en los hospitales y en las escuelas. Entonces vamos viendo, él hace un análisis histórico de cómo se va dando esa confesión de lo que es el individuo a través de técnicas concretas, como fue en su momento la confesión o el psicoanálisis. Y bueno, hay muchas más cosas que decir, pero si no tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Me dijeron que íbamos a dialogar al final. Bueno, pues agradecemos la presencia con un aplauso. Muchas gracias, maestro, por dedicarnos esta tarde, por compartirnos sus conocimientos de una forma tan amena, por hacer la charla de 2 horas que pareciera pues de una, estuvo muy cortita. A nombre del Instituto de Ciencias de la Educación y a nombre del maestro en Educación Luis Enrique Ramírez López, mi director, le hacemos entrega de una constancia al maestro Víctor Vázquez Ibarra por haber impartido la conferencia El poder como un problema filosófico de la educación en el marco del ciclo de conferencias Problemas filosóficos de la educación que se desarrolla en el Instituto de Ciencias de la Educación durante el ciclo escolar 2018-2018, firma nuestro director. De igual forma, le entregamos un obsequio que con mucho cariño la comunidad le entrega. Y bueno, algunas revistas que edita el instituto. Entonces, por si algún día quiere escribir, tenemos aquí al responsable, el maestro Carlos Alberto, que es ahora sí que el director en edición de nuestra revista. Muchas gracias. Muchachos, pues muchas gracias. Bueno, quiero decirle que parte de ese poder a veces se aplica en que les hacemos ir a conferencias forzosamente. Este no es el caso, todos los que están aquí se inscribieron previamente, días antes, y bueno, ya sea que vienen de casa, porque la mayoría sale temprano y ahorita está aquí, o que se quedó en el instituto, todos están por voluntad propia. Entonces les agradezco, muchachos.